Asambleísta Rosana Alvarado, tiene la palabra. Gracias, compañero presidente. Importante que este debate salga de la esfera de los legisladores. Creo que es sobre todo el ciudadano, el pueblo ecuatoriano, el que tenga que escuchar las reflexiones alrededor de la enmienda constitucional. Y las reflexiones no pueden iniciar o no se pueden desarrollar sin que recordemos cuál fue el espíritu constituyente, compañeros y compañeras. ¿Cuál fue la gran motivación, la ilusión movilizadora de una sociedad, de una ciudadanía harta, absolutamente harta de los poderes fácticos que gobernaban este país, cuando sí había la democracia de la banca, cuando sí había la componenda para que el capital especulativo llegue a ser gobierno con el gobierno de Mauad? Sí es importante recordar cuáles fueron las grandes luchas de los pueblos que nos llevaron a la constituyente de Montecristi. No era, presidente, la discusión sobre la reelección indefinida. ¿Alguno de ustedes recuerda que en Montecristi se estaba comentando siquiera la reelección o la prohibición de la reelección? Montecristi, la sustancia de Montecristi, la esencia de los que llegamos a Montecristi, buscábamos la fortaleza del Estado, de un Estado cada vez más disminuido, un Estado al servicio de los pueblos, un servicio para los intereses nacionales, un Estado fortalecido, que tenga objetivos nacionales, que pueda separar el poder político del poder económico, un Estado que sirva a los pueblos, no que se sirva del pueblo. Ese era el objetivo central, esa era la discusión, esa era la disputa en Montecristi. Las enmiendas que hoy se proponen, ninguna de las enmiendas, atención compañeros y compañeras, ninguna de las enmiendas le disminuye al Estado, ninguna de las enmiendas vende o cede intereses nacionales, ninguna de las enmiendas cambia o altera el régimen económico, disputa fundamental por el poder, el régimen económico. Ninguna de las enmiendas disminuye los derechos de participación política para que todos y todas puedan ser candidatos, aunque sean banqueros. El banquero también puede ser candidato, pero el banquero tiene que decir que hay una disputa económica y política en esa candidatura y que quien capture el poder político no debería tener la captura del poder económico. Quien tiene de su lado a la opinión publicada debería tener el reparo de reconocerse el candidato de los medios de comunicación, como sucede en México, por ejemplo. Ejemplo de la democracia mexicana, porque allí no hay posibilidad de reelección y se ha convertido en el estado de la masacre, en el estado del peor de los estados, el estado donde las víctimas aparecen todos los días, decapitadas, ahorcadas, pero la democracia institucionalizada a favor y en componenda con los poderes fácticos, con esos poderes frente a los cuales todos los pueblos debemos luchar. Ninguna de las enmiendas le hacen a una persona presidente, ninguna de las enmiendas. Las enmiendas permiten que una persona sea candidata, pero son los millones de votos de ecuatorianos y ecuatorianas los que hacen que el candidato sea presidente y los que reconocen como algo importantísimo en este momento de ruptura, que nunca el ordenamiento jurídico, nunca el derecho ha permitido la emancipación de los pueblos. El derecho jamás ha permitido la emancipación de los pueblos. Así que aquí la discusión no es jurídica, porque jurídicamente, presidente, y cito allí al constitucionalista, a uno de los que nos visitaron en la comisión,
la doctrina jurídica ni reprocha la posibilidad de reelección de los periodos que sea, como tampoco reprocha la prohibición de reelección. Así que jurídicamente hay varios caminos y hay varias alternativas. Pero esos mismos constitucionalistas dijeron, si el tema es político, a mí me gusta o no me gusta que exista la posibilidad de que Rafael Correa o de que cualquier persona pueda o no pueda ser candidato. Entonces allí el tema es otro. ¿A quién le interesa la cancelación de Rafael Correa como candidato? ¿A quién le interesa? Parece que a un banquero le interesa. Parece que a quienes que no le pueden ganar en las elecciones les interesa prohibirle la posibilidad de que sea candidato. Parece que es importante y que es la única forma en la que el juego democrático se consolida a su favor. Sin Correa como candidato, entonces ya probablemente el otro candidato pues crece, el otro candidato tiene mejores posibilidades que las que un líder histórico, y hay que reconocerlo. Los líderes no son de los que emergen espontáneamente, no es así de sencillo. Años de años tuvieron que pasar para que este momento se esté viviendo. Años de decepción tras decepción, ¿no es cierto? Decepción, engaños y desengaños todo el tiempo, peor que las historias de amor. Y este país, donde el pueblo le había sostenido, donde los pueblos no se habían dejado avasallar, a este pueblo que tumbó a Lucio Gutiérrez, que tumbó a Yamil Mawad, que tumbó a Abdalá Bucaram, este pueblo, ese mismo pueblo, el que tumbó a los traidores, le reeligió a Correa. Y este pueblo tiene todo el derecho de poder tener la posibilidad de votar por Rafael Correa otra vez. Cuando quieren eliminar la posibilidad de que este debate también incluya un nombre y un apellido, presidente, yo me opongo a eso, porque creo que hay que ser muy francos. ¿De qué estamos hablando aquí? De la posibilidad del 2017. Y sí queremos a un Correa como candidato en el 2017. La reelección le permite a este proceso político tener una carta súper fuerte en el 2017. Pero eso no le hace ganador, eso no le hace autoridad, eso le hace competidor. Eso que siempre es elevado a la categoría de santidad. La competencia, entonces, la libre competencia, permite que toditos estén detrás del sillón presidencial. Los intereses, las propuestas, los proyectos son los que nos van a diferenciar del uno o del otro. Pero hay otros temas también, presidente. Me he centrado en de la posibilidad de reelección, pero hay otros temas también. Las Fuerzas Armadas, cuando estuvieron y fueron escuchadas dentro de la comisión, reconocieron cuáles son las tareas y cuáles son los apoyos complementarios que hasta este momento desarrollan. Vigilan no solamente la frontera, participan de manera decidida, eficiente, en operativos de seguridad cuando hacen, por ejemplo, control de armas. Y no estamos hablando de estados de excepción, no estamos hablando allí de que qué horror lo que va a suceder con la militarización de las calles. Porque, presidente, no estamos en la época del escuadrón volante, no estamos en la época del SIC. Nuestra política de seguridad es la que está reconocida en la Constitución, donde no hay desaparecidos, donde no hay niños asesinados, donde no hay escuadrones volantes, donde no hay servicios de investigación criminal. Tiene un minuto, asambleísta. Presidente, sí, desaparecidísimo Galolar, desaparecidísimo, nadie le puede ver. Visítenle, allí está, visítenle, hagan fila para visitarle al delincuente sentenciado por haber cometido semejante delito. Visítenle, hagan fila para visitarle. Este pueblo tiene el derecho de emanciparse. Los pueblos tienen el derecho, la obligación de emanciparse. Tienen derecho a tener la posibilidad
Las constituciones no son ni buenas ni malas dependiendo del número de años de duración. Las constituciones son buenas o son malas dependiendo de los intereses que persigan y que defiendan. La del 98 le santificó a la banca, obligó a la migración forzada, al desplazamiento forzado de millones de ecuatorianos, nos hipotecó y le hizo el baby shower a la banca. La del 2008 le liberó al Estado. La del 2008 es la que establece el más amplio catálogo de derechos. La del 2008 es la que hoy se va a enmendar para darle a este pueblo la posibilidad que merece. Gracias.